A lo largo de estos años he comprado muchos iPhone usados o simplemente seminuevos, no sé, como lo queráis llamar, pero en este vídeo os voy a dar algunos consejos que debéis hacer sí o sí para comprobar, uno, que las piezas son correctas, que no os están engañando y que al final os va a salir al menos en un 90% bien la cosa, porque siempre hay cosas imprevistas que no podremos saber si van a dejar de fallar o no. Aún así, antes de nada, también quiero diferenciar un poquito lo que son iPhone reacondicionados de los iPhone ya usados. Si queréis saber todo sobre iPhone reacondicionados, también os voy a decir en este vídeo algunas cosas que se pueden aplicar, pero en este vídeo de aquí os explico un poquito más. Y empezamos desde lo más básico hasta lo más complicado, y lo principal es saber el email. Antes de comprar cualquier iPhone es importante que le digamos que nos dé el email de ese dispositivo. El email se puede encontrar en diferentes zonas, por ejemplo en la tarjeta SIM, lo vais a poder leer aquí, o directamente en los ajustes en general en información vais a poder verlo también, o incluso en algunos dispositivos como el iPhone 6 en la parte trasera. Aún así, lo más habitual y para lo que os estoy diciendo que utilicéis el email es para iros a esta página web que es oficial de Apple y donde vais a poder ver la fecha de compra, si tiene soporte y cobertura de garantía, si está activo este soporte y la cobertura de servicio y reparación, si también está activa y sobre todo cuándo caduca. De esta manera os vais a asegurar realmente de que ese dispositivo o la persona en este caso que lo vende nos está diciendo la verdad acerca de la fecha de compra y cuándo se acaba la garantía. Y algo que aparte de esto debemos mirar, creo que es fundamental, sería la restricción de la SIM por un operador. Es importante que en este dispositivo que vayamos a comprar no esté restringido a utilizar un operador, por ejemplo en España Movistar, Orange o Vodafone, que suelen ser un poco las compañías más grandes. Lo podemos ver en ajustes general, en información, aquí en restricción de SIM tiene que aparecer que no existe ninguna. En tercer lugar, algo también muy importante es el bloqueo de activación en iCloud, es decir, que este dispositivo no es robado y que no tiene ningún dueño a la hora de dárnoslo, porque nosotros después no podremos restaurar el dispositivo ni utilizarlo con normalidad, así que tiene que estar desbloqueado completamente. Para ello, simplemente le podemos decir que nos envíe una captura de que no tiene el iCloud incluido en el propio dispositivo. De esta manera, si cierra sesión, ya estaría, ya no tendría ningún tipo de restricción este dispositivo. O si no, otra manera sería buscándolo en internet. Aún así, esta última no recomiendo porque no es 100% fiable. Me parece lógico que si alguien nos va a vender un iPhone que no tenga ningún tipo de restricción. Aún así, hay que asegurarnos. Y algo que probablemente muchos os preguntaréis es el tema de las piezas. ¿Cómo sabemos si este iPhone tiene piezas originales o no? Pues hay alguna forma de saberlo, por ejemplo, si tenemos un dispositivo que puede actualizar a iOS 15.2. En esta actualización, por ejemplo, los iPhone XR, XS, XS Max y modelos posteriores, donde también se incluyen al iPhone SE de segunda generación, vamos a poder ver si se le ha cambiado la batería. Nos va a aparecer en ajustes en general en información. Si no, también en los modelos iPhone 11, 12 y 13 vamos a poder ver si la pantalla se ha cambiado, e incluso también en los iPhone 12 y iPhone 13 vamos a poder ver toda la información: batería, pantalla o cámara. Nos aparecerán dos opciones: si esta es la original, si se ha cambiado por un reemplazo original, o si directamente no puede identificar si es original o no. En este caso probablemente no sea original. A mí me ha sucedido con un iPhone 11 que se había cambiado la pantalla y el componente no era del todo original. Si no es de esta manera, es muy difícil identificar si una pieza es original o no, porque no hay nada que nos diga lo contrario, a no ser que lógicamente comparemos nuestro dispositivo con otro similar y que sepamos que nunca se ha cambiado nada. Otra cosa que debéis revisar, y creo que es importantísimo, es la salud de la batería. Ya sabéis que la batería no es que sea el componente más caro para cambiar. De hecho, os voy a poner aquí la tabla de precios, no es para nada caro, pero aún así es importante que ya que compramos un nuevo dispositivo tenga una salud de batería que esté por encima del 80%, que es lo que Apple considera que sería insuficiente menos de ahí, ¿vale? Aún así, si podéis comprar un dispositivo con el 90% hacia arriba de salud de batería, de capacidad máxima, muchísimo mejor. Si queréis ser un poquito más estrictos, podéis decirle que os enseñe los ciclos de carga. Esto podremos saberlo con un vídeo que os voy a dejar por aquí. Es un poco largo, pero si la otra persona veis que es bastante avanzada o que simplemente quiere ser lo más transparente posible, le podéis decir que os enseñe los ciclos. Si tiene 500 ciclos o más, se puede estar hablando de un dispositivo que ya tiene una batería bastante degradada. Si tiene 500 ciclos o menos, es que es una buena batería, al menos para empezar. Y como ya os dije que es bastante difícil saber si una pieza es original o no, lo importante es revisar cada parte del dispositivo. Y esto lo podéis hacer
hacer en persona, no creo que la otra persona tenga ningún problema. Por ejemplo, revisar que las antenas funcionan bien, es decir, que podemos activar los datos, activar el wifi, activar el bluetooth, desactivarlo todo y que todo funciona correctamente. También, en cuanto a GPS, podremos entrar en Google Maps, movernos y ver que realmente funciona todo correctamente, o incluso la linterna. También podemos activar, desactivar la linterna, y también algo muy importante es entrar a la cámara y ver que podemos sacar fotos, que la cámara se ve bien, que no hay ninguna mancha dentro de la lente, y podemos diferenciar entre los diferentes modos que tiene, como vídeo, modo retrato, etcétera, etcétera. Algo que yo también haría sería grabar una nota de voz. En este caso vamos a poder identificar que el micrófono funciona bien y que el altavoz, al escucharla, también tiene el sonido correcto y se escucha perfectamente. También siempre sería bueno revisar los botones del propio dispositivo, así como el puerto de carga, ya que muchas veces está sucio y le cuesta cargar, así que si tenemos un cable cerca, simplemente introduciéndolo vamos a poder saber si realmente concuerda todo y si carga. De la misma manera, la pantalla, que funcione toda la pantalla en todas las partes. Tocamos en la parte de arriba, vemos que realmente es táctil. Si tocamos también en la parte de abajo y todo funciona correctamente, es que, bueno, pues todo va bien. Algo que yo también revisaría sería activar el True Tone, activar el Night Shift, para ver que la pantalla se ve de una manera correcta. Aquí podemos identificar, si no funciona algunos de estos modos, que realmente se trata de una pantalla falsa o que no es correcta o no es original. Y por último, revisaría tanto el Face ID como el Touch ID. Simplemente os vais aquí a la parte de ajustes Face ID y Touch ID y probáis a introducir una cara o un dedo alternativo al que está en ese momento. Ahí veréis si funciona o no el método de desbloqueo. Y por último, pero no menos importante, sería revisar el dispositivo y si está dañado por agua. Esto Apple nos dice que es muy fácil de identificar porque simplemente tenemos que quitar la SIM y aquí veremos como una línea roja. Si tiene una línea roja es que ese dispositivo se ha dañado con agua y aunque haya sido reparado, pues bueno, ya no sería original, ya no estaría libre para usar la garantía y por tanto perdería al menos algo de valor y podremos ahí negociar un poquito el precio. Y ahora que sabemos ya desde un poquito lo más básico hasta un poco lo más avanzado, no tenéis por qué pedir todos los requisitos, vamos con dónde comprar un dispositivo de segunda mano o usado. A mí no me pagan por estas recomendaciones que os voy a decir, de una manera sincera es donde yo los he comprado a lo largo de los años y os recomendaría, antes que un móvil reacondicionado, os recomendaría un móvil seminuevo o un móvil usado. En este caso, un iPhone usado lo podemos encontrar en España en plataformas como Wallapop, pero sé que en Latinoamérica utilizáis Mercado Libre también. Debéis revisar todas estas cosas, pero suelen tener más piezas originales, aunque la batería esté un poquito más degradada. Los móviles reacondicionados tienen el problema de que no sabemos qué pieza se ha cambiado, por tanto puede ser desde la cámara que nos acabe fallando, los repuestos que no sean del todo originales y que no sabemos qué repuesto realmente es cambiado, o si la batería es original o no, que suelen durar muchísimo menos las que no son originales. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido un vídeo bastante intenso, con bastantes cosas que hay que revisar, no tenéis por qué hacerlas todas, pero si tienes un iPhone seminuevo, iPhone usado o un iPhone reacondicionado, me gustaría que dieses tu opinión, tu experiencia en los comentarios, si a ti te ha pasado lo mismo, si has revisado todo, si algunas cosas no las has hecho y luego te has encontrado un poquito con el marrón de qué te ha sucedido. Y por supuesto, la experiencia siempre se agradece en los comentarios y la valoro yo muchísimo fijando el comentario o puntuándolo. Así que muchísimas gracias chicos por aportar vuestro granito de arena. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Puntúa, que de verdad me ayuda mucho a seguir creciendo. Ahora sí, nos vemos en el siguiente. Chao chicos.